Buenos días, Buenos días. pero la demora. Buenos días. Buenos días. Apagado el computador. Buenos días. ¿Falta alguien? Este, bueno, voy a mostrarles. Voy a mostrarles que hay otra manera de hacer las cosas el día de hoy. Listo. Nosotros hemos calculado algunos ejercicios por torques, ¿no? Entonces vamos a mirar si utilizando la conservación bueno, la no conservación del momento podemos calcular lo mismo. O sea, es una metodología un poquito más complicada, pero son menos ecuaciones. Eh, ¿Qué opinas de esa primera pregunta? ¿Se conoce la relación entre fuerzas externas que actúan sobre un sistema y el cambio del momento total de dicho sistema? ¿Cuál es su contraparte angular? Es decir, la primera ecuación me está hablando la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual al cambio del momento total con respecto al tiempo, momento lineal. ¿Qué opinan? La ve, profe. Sí, sí, Momento, estaba viendo eso. a ver. Bueno, momentos angulares externos son iguales al cambio de momento de inercia totales. Mira lo que dice esa ecuación. Está diciendo. Pero estamos diciéndole la B, no la A. Ah, la B, perdón. Momentos de torsión externos son iguales al cambio de los momentos angulares totales. Ajá, muy bien. Es decir, esta ecuación, ¿no? Esta es la que vamos a utilizar hoy para resolver un ejercicio. Y uno es sencillo, uno que nosotros ya conocemos, de hecho, la respuesta, a la mayor parte. El signo del momento de torsión está dado por. Puede estar dado por el sentido del movimiento, más bien la tendencia al sentido del movimiento. La B, La debe B. ser. Bueno, el producto vectorial entre el radio y la fuerza. Sí, eso es cierto. La C, es decir, el torque está dado por R cruz F. Sí. La C, el signo de la aceleración angular. ¿Será cierta o no? Sí, porque es que miren, el torque también está dado por esto, por la inercia, por la aceleración angular. Y la inercia no tiene ninguna clase de signo, es un número, siempre es positivo. Entonces puede ser que efectivamente el torque sea igual a I por alfa. Y si alfa tiene un signo, el torque también. Entonces esta no puede ser. La D y la A, ¿ciertas o falsas? Sí, sí, señor. Sí, en el caso pues de la A es lo que nos había mencionado usted ayer, ¿no? Que si va en forma horaria
es negativa y si va en forma antihoraria es positiva. Bueno, si la sumamos así, ¿no? Con ese sistema de referencias. Aquí le faltaría la palabra la tendencia. Bueno, pero sí. Y la D, la derivada del momento angular. Mejor dicho, se me cumplen absolutamente todas. ¿Ok? El signo del momento de torsión está dado por todas y cada una de estas. ¿Sí? La derivada del momento angular me da I por alfa. O sea, la derivada del momento angular es I por omega. Entonces, cuando usted deriva omega con respecto al tiempo, le da alfa. El signo de la aceleración angular, pues sí, tiene el mismo signo vectorial. Producto entre el radio y la fuerza, claro. Y la tendencia en sentido de movimiento. Sí, hacia donde tiene el movimiento es la misma aceleración angular. Bueno, ¿qué opinan de esta? No es posible tener un movimiento angular positivo y un momento de torsión negativo entre el mismo signo. Es decir, la relación es activo. Es verdadero, ¿no? No están ciegos. Entre estas dos. ¿Tienen que tener el mismo signo? Señor, ¿Tienen que tener el mismo signo? Hasta donde yo tenía entendido, podían ser de diferentes signos. yo también, digamos, pues lo ayer, ¿no? O sea, este está más relacionado con la velocidad angular. ¿Listo? Este está relacionado con la aceleración angular. La aceleración y la velocidad pueden tener diferentes signos. Y ambos tienen la inercia al lado. La inercia no cuenta. Y es la misma en los dos signos, en los dos términos. Entonces, pero pueden tener diferentes signos porque usted puede tener la aceleración positiva y la velocidad negativa. Eventualmente la velocidad va a crecer hacia la aceleración. Va a tender a... Y la velocidad es tangente al movimiento. ¿Listo? Entonces, no es posible tener un movimiento, no, esto es falso. Es posible tenerlo a signos diferentes. La cuarta, las aceleraciones calculadas en problemas de traslación pueden depender de la masa. Las aceleraciones calculadas en problemas rotacionales pueden depender además del momento de inercia. Profe, ¿a qué se refieren con que depende de la masa? ¿Listo? Que siempre nosotros tenemos la correspondencia entre fuerza igual a masa por aceleración. O sea, la aceleración sería la fuerza sobre la masa. Y siempre que hacemos cálculos de problemas, siempre nos aparecen unas relaciones de masa, ¿se acuerdan? Casi siempre en la parte de arriba nos aparece la relación de masas en la cual la aceleración es cero. Sí existe. O sea, dos veces la masa 1 menos la masa 3, qué sé yo, más la masa 2, algo así. Dos veces la masa 1, por ejemplo. Entonces, bueno, no hay nada que suponga el movimiento. Siempre vamos a tener aceleración, etcétera. Y si calculamos las aceleraciones con objetos que roten, vamos a tener la aceleración en términos del momento de inercia de los objetos. Bueno, sí, de hecho, acuérdense el ejercicio que vimos Sí, creo que ¿verdad? ayer. Ayer hicimos uno donde aparecían el momento de inercia. Por ahí en la respuesta, aparecía en la parte de abajo. Ok. Algunas metodologías para cálculo del momento de torsión eligen el signo de los torques dependiendo de si está a favor o en contra del movimiento. Planteo un ejemplo
de una polea a la cual se le aplican diferentes torques, pero la polea no es rota. ¿Es posible calcular el momento de torsión neto sobre la polea? ¿Qué criterio se utiliza para cada signo de los torques individuales? Bueno, si no rota, el momento de torsión neto es igual a 0, pero es posible calcularlo. Profe, pues en este caso las tensiones que se le aplican serían iguales. Pueden haber muchas O cuerdas sea, actuando la sobre la sumatoria polea. la sumatoria de los torques sería igual a cero, ¿no? Ujú. Sí, eso sí. Pero es posible calcular los torques con signo. ¿Qué me da el signo cuando yo calculo el torque? Si el objeto no está rotando. O si rota también. Acuérdense de este ejercicio. Esto lo hicimos hace rato. Dirección, ¿no? Esto lo La hicimos hace regla de la rato. mano ¿Sí se derecha. acuerdan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá. Pero hicimos ese ejercicio, Juan Diego. ¿En serio? te lo juro. Eso fue el 16. O sea, los Ah, apuntes los tengo el 16. ¿Esto no vino ese día? Después, hace 8 no, días. yo vengo todos los días, tranquilo. Pero eso fue hace 8 días, seguro. Entonces, en este ejercicio teníamos una cajita que tenía un torque neto igual a 0. Es decir, no rotaba. Y le calculamos todos los torques. Es decir, le calculamos el torque que hace la fuerza 1, F2, F3, F4. Y teníamos un signo. Por ejemplo, el primero era torque positivo, aunque no tuviéramos una rotación del sistema. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha. Y de hecho ese torque lo hicimos con mucho detalle en el F1 porque quería mostrarles algo. Siempre que yo tengo esta fuerza, yo la puedo descomponer en la componente radial, que nunca va a ser torque, porque R cruz, la componente F que va con R, pues no me hace torque. Por eso me daba aquí una componente me daba 0, esta, la de I con I. ¿Ok? Y la componente que va en dirección perpendicular al vector R, pues por supuesto que me hace torque. Es la única que me hace, que de hecho me hace torque. Entonces tenemos aquí una posible descomposición de esto. ¿Se acuerdan? Lo hicimos con vectores unitarios, o sea, poniéndole vectores unitarios y magnitudes a todo, y con la regla de la mano derecha. Simplemente hacíamos R cruz F y pusimos acá magnitudes. Magnitudes y el ángulo. O sea, volvemos al inicio de vectores, ¿no? Formas de trabajar con vectores. Gráficamente, magnitud y ángulo, o por componentes. Y nos dio lo mismo. Igualito. ¿Listo? Entonces, sí, claro. A la pregunta, ¿es posible calcularlo? Sí, con la regla de la mano derecha. ¿Ok? Ese es el criterio que utiliza. Y es posible, sí. No importa si rota o no rota. Igual va a tener un torque. Y hay una convención de torques para decir si un torque es positivo o negativo. Esto que hacemos de que si la polea gira hacia la derecha y miramos todos los torques que la ayuden a girar, es simplemente despejar de la ecuación. O sea, me va a quedar la misma ecuación, claro. Unos términos positivos, otros negativos, pero al otro lado también me va a quedar algo diferente. Me va a quedar la aceleración como que yo le estoy dando un signo de giro. ¿Se acuerdan cuando cogemos unas masitas? Por ejemplo acá, una masita. Y decíamos, vamos que tiene una tensión, un peso. Y decíamos, esta masita se acelera hacia abajo. ¿Sí? La sumatoria de todas las fuerzas sobre ella es igual a masa por aceleración hacia abajo. Entonces decíamos, el peso menos la tensión igual a masa por aceleración. Estábamos suponiendo una dirección de movimiento de una hacia abajo. No estábamos siguiendo la convención de lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. O sea, nosotros no hacíamos T
menos el peso igual a menos la masa por la aceleración porque va hacia abajo también. No, simplemente nos íbamos en la dirección de la aceleración. Entonces aquí es irnos en la dirección del movimiento o de la tendencia de movimiento, o sea, la aceleración angular. Bueno. Eso es de un ejercicio. No sé si lo alcanzaron a identificar. Ese es del... No, pero eso es de lo que estoy mencionando ayer de las dos poleas, ¿no? De la polea interna y la polea externa. Algo así era. Ese ejercicio lo explica en el video 3 de esta semana. Sí, exacto. O sea, era el donde hay una poleita, hay una masa sobre la superficie y otra que cuelga. Entonces, hay una fuerza de fricción, que está sobre la masita que está en la superficie. ¿Sí? Viene aquí en la superficie, aquí está la masita con fricción y la otra cuelga. Entonces, ¿por qué la fuerza de fricción genera un torque sobre la polea? Cuando esa masita está sobre una superficie, ¿por qué genera torque la fricción sobre la polea? Ese ejercicio se hace de dos formas. Y esta es a la que nos referimos. ¿Listo? Esa metodología utiliza todos los torques externos al sistema. Y la fricción es un torque externo al sistema. La fricción no es una fuerza que haga parte de él. Por eso es que se le aplica torque básicamente sobre el sistema. Es decir, los torques que cruzan la frontera. La fricción es uno de ellos. La masita que está sobre la superficie no tiene el peso como un torque porque el peso simplemente está en dirección perpendicular. ¿De acuerdo? El peso no es un torque externo. No está induciendo rotaciones sobre el sistema, pero sí lo está haciendo el peso de la masa que cuelga. Porque es una fuerza gravitacional que viene por fuera, viene de la Tierra y jala esa masa hacia abajo. Por eso es que en ese ejercicio teníamos dos fuerzas externas, o dos torques externos. La de la fuerza de fricción y la de la masita que estaba colgando. ¿Sí se acuerdan del ejercicio? No. ¿No se acuerda qué número es? Ya se lo explicó usted, ¿no? Me acuerdo que creo que sería No sé si usted. el video es número 3. ¿Cómo? ¿Video 3 de la semana? De la semana 15, creo. Porque la 16 es la de parciales, ¿no? O sea, no hay tema. No sé, ahí está. No pille que se toma en la semana 16. Nah, profesor, ¿cómo que temas la semana 16? Hay 3 videos. ¿El 16? La semana 16 debería ser de parciales. Debería. Pero acuérdate que está todo cortado. O sea, está súper cortado. Pero miren ustedes en dónde vamos nosotros. O sea, si vamos acá realmente, nos queda que miércoles y jueves. O sea, alcanzamos a ver uno de Pero no estos o vamos en la dos. 15, entonces ¿por qué vamos a ver el video de la 15? Pero vamos bien, ¿no? Las clases se acaban ese miércoles y los parciales empiezan el O jueves. sea, nosotros podemos acabar, ojo, nosotros estamos acabando justo a tiempo o incluso nos puede sobrar un día. Bueno, en fin, Pues, este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, esta es la fuerza de fricción y esa fuerza de fricción es externa. Entonces, había dos formas de hacerlo. La que vimos la clase pasada, que era con segunda ley de Newton. Entonces, segunda ley de Newton a las masitas que se mueven y segunda ley de Newton rotacional. A la segunda ley de Newton rotacional se la aplicábamos a la polea. Y era la metodología explicada de cómo llegábamos a esta respuesta, a la aceleración angular. ¿Listo? ¿Sí lo vieron o no? Es un ejercicio. Y ese ejercicio vuelve y se repite, pero utilizando esto. Utilizando la conservación. Bueno, la no conservación. Entonces, aquí el truco, la magia, es que solamente estos torques son los externos. No es más. ¿Qué torque? El que hace la fuerza de fricción.
¿Qué otro torque? El que hace el peso sobre la masa 2. Son las dos fuerzas que cruzan la frontera. El peso de la masa 1, bueno, también cruza la frontera, pero ¿cuánto es el torque entre R y el peso? Cero. Va en la misma dirección. No es un torque externo. De hecho, el peso no me está haciendo que esto gire. Tampoco me está ralentizando el giro. Esto sí. Este peso está haciendo que gire. Esta fricción está ralentizando el giro. ¿Ok? Son fuerzas externas al sistema. Entonces, solamente con una ecuación, y esa es la magia, porque aquí ¿cuántas ecuaciones teníamos? Mire, 1, 2, 3. Dos sumatorias de fuerzas de segunda ley de Newton lineales y segunda ley de Newton rotacional, una. Y acá la única ecuación es esta. Solo con esta ecuación se hace el ejercicio. ¿Listo? Bueno, hoy hacemos uno igual. Uno igual. Más sencillo. ¿Ok? Y se soluciona. El resto es álgebra. O sea, todo lo difícil del ejercicio es plantear esta ecuación. ¿Sí? Ahora sí se acuerdan del video. Más o menos. No, tampoco. ¿En serio? No, porque no lo he visto. Solo ser sincero, todos los videos como el fin de semana. El fin de semana después de que vimos todas las clases. Entonces, Tengo que hacer tiempo, profesor. Son 5 minutos. Son 5 minutos que si le pongo atención se convierten en 15. Y esos 15 no me da. O sea, si yo veo el video sin ponerle atención, o sea, si le dejo que pase derecho, nada que ver. Como si no lo hubiera visto. ay, bueno, Diego, perdón, esto. Bueno, ese video estaba chévere. Posiblemente no estuve mentalmente en la clase. Ay, lástima. Ok. Podemos hacer este. Este me dice, considera el sistema que se muestra en la figura con la masa 1 y la masa 2. El objeto M2 descansa sobre el suelo y el objeto M1 está a una altura h sobre el suelo cuando se libera del reposo. El eje de la polea no tiene fricción. La cuerda es ligera, no se estira, no se desliza sobre la polea. Calcula el intervalo de tiempo requerido para que la masa 1 golpee el piso. ¿Y cómo cambiaría la respuesta si la polea no tuviera masa? Bueno, yo creo que lo primero sería dibujarle aquí un piso a la masa M2 ya que me dice que está sobre él. Bueno, pregunto, ¿y los que siguieron el video, cómo les pareció? Los que sí les pareció, si tuvieron el tiempo para verlo con detalle. ¿O era muy complicado? Pues, digamos, a mí me quedó súper claro, fue la segunda parte de la ecuación, cuando derivan el momento angular de la partícula, bueno, el momento angular del sistema, creo. Pero lo del torque externo un poco. Es que esa O sea, metodología... lo de torque externo sí, porque, digamos, era hacer productor cruz entre el vector posición y la fuerza, ¿sí? Entonces esa Ujú. parte, pues, digamos, era más sencilla. Pero, pues, la derivada, no sé, digamos, de dónde sacaron los momentos angulares. Entonces, pues, Ah, ok. Vale, perfecto. Listo. Hagámoslo acá con este. Bueno, primero, este casi que tiene las dos metodologías y yo creo que podemos hacerlo por las dos, ¿cierto? La primera sería por la sumatoria de las fuerzas, es decir, segunda ley de Newton translacional y la sumatoria de los torques. Listo, segunda ley de Newton rotacional. Entonces podemos hacer rápidamente la sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la sumatoria de fuerzas para la masa 1, y yo sé que esa masa 1, según el enunciado del ejercicio, va a bajar, es decir, tiene una aceleración en menos y. ¿Cuál sería esa sumatoria de fuerzas? ¿Cuál sería la fuerza que va hacia abajo? Tensión menos peso igual a menos masa por aceleración. Exacto. Sí, no sé, lo que dice Juan Fernando es cierto, pero coloquemos de una vez hacia abajo el peso para que no nos quede después la ecuación de dos pasos. Es decir, tendríamos acá el peso de la masa 1 menos la tensión 1 hacia arriba, igual a la masa 1
por aceleración. Listo. Sí saben por qué estoy diferenciando esta tensión de la otra, ¿no? O sea, esta es la tensión 1, esta es la tensión 2. ¿Sí saben por qué necesito diferenciarla? Porque ya lo empezamos a mirar como la clase pasada, que ya no lo vemos como una sola cuerdita, sino por lo de los torques, lo vemos como dos trozos de cuerda. Básicamente, esta masa 1 tiene la labor de cargar esta masa 2 hacia arriba y hacer girar esta polea. Esta tensión es mucho más grande que esta. ¿Ok? Es como si cargara este objeto y esta cuerdita solamente este. Entonces, esa es la diferencia. Listo. Esas serían las ecuaciones para la masa 1. Para la masa 2 tendríamos hacia arriba la tensión. Tensión. Menos el peso de la masita. ¿Ok? Igual a la masa 2 por la aceleración. Bien. Para los torques yo creo que vale la pena dibujarlos por acá. Al menos sobre la polea. ¿Cuáles son las fuerzas que hay? ¿Listo? Estas son las tensiones. Entonces, esta polea, ¿tiene alguna dirección de giro? ¿O de sentido de la aceleración? ¿En qué dirección estaría? Desviado, Antihorario. Antario. Antihorario. Entonces, por aquí tendríamos la aceleración angular. ¿Listo? Bueno, si tenemos esa aceleración angular, entonces ¿cuál sería su sumatoria de torques? Y vamos a verlo de manera lineal en el eje Z, ¿no? No necesitamos complicarnos. Entonces, ¿cuál sería el torque que va en dirección de giro? El sentido antihorario. El 1. Torque 1. Bueno, el de la tensión 1. Entonces, tensión 1. ¿A qué radio se hace ese torque? A radio R. ¿Listo? El torque 2 hace un torque positivo o negativo con respecto al giro. De hecho, es negativo y positivo. Es negativo si lo miramos también con la regla de la mano derecha. O sea, da igual. ¿Cierto? El torque 2. negativo. La tensión 2. Listo. Muy bien. Igual ahí por alfa. Ya. Estas son las ecuaciones que yo puedo llegar a necesitar si voy a mirarlo por la segunda ley de Newton. Listo. Ahora, si yo quiero mirarlo por la otra metodología, voy a borrar esas tensiones de aquí del dibujo. ¿Listo? Si yo quiero mirar por la otra metodología, yo necesito básicamente analizar esta ecuación. Sumatoria de torques externos igual a la derivada del momento total con respecto al tiempo. ¿Qué fuerzas externas a estos tres masas, a este sistema, cruzan la frontera? Los pesos. Bueno, entonces aquí tendríamos el peso 1 y... no quiere. Peso 2. Profe, ¿por qué gira hacia la izquierda? ¿Por qué qué? Por el enunciado. Me dice que está la masa 1 a h metros sobre el suelo y que la masa 2 está sobre el suelo. Es que el enunciado abajo también. Ah, no. ¿Cómo Estaba así? viendo solo el pedazo de arriba. Y yo decía, pero ¿por qué gira hacia la izquierda? Ah, ok. No, esto también. Bueno. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí no consideramos la normal porque dice que cuando se libera del reposo. Sí, cuando se libera el reposo esto comienza... O sea, en ese justo instante no hay normal. Podríamos considerarla normal, ojo, podemos considerarla normal, pero entonces estaremos considerando esto en el equilibrio. O sea, sí, hay normal, pero entonces no estaremos calculando la aceleración. Que si hay normal, pues esto no estaría en movimiento. Entonces sería la sumatoria de fuerzas, torque sería 0, la sumatoria de fuerzas sería igual a 0. Simplemente la aceleración en el equilibrio. Y para que exista normal acá, que no haya movimiento, pues básicamente
Tendría que ser mayor la masa 2. No hay de otra. Ah, ok. Pero si la masa 1 es mayor, aquí habría movimiento, no hay normal, etcétera. No está en régimen estacionario. Bueno, si estas son las únicas dos fuerzas externas, esta, por ejemplo, el peso 1, me está haciendo torque sobre la polea. Sí, yo sé que ese peso 1 está haciendo que la masa 1 se acelere, pero me hace torque sobre la polea aunque ni siquiera esté cerca de ella, ¿o no? Sí, Sí, profe. sí lo hace, ¿de acuerdo? Sí lo hace y hay que mirar qué camino es el que se presta para conducir ese torque externo. Bueno, pues la cuerdita. Es la cuerdita, pero no es la fuerza de tensión, ¿no? De la cuerda. Es simplemente el torque, el que hace el peso 1. ¿Por medio de qué? Pues la cuerda. Bueno, entonces aquí tendríamos de la parte de la izquierda la sumatoria de torques externos. ¿El torque que hace el peso 1 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces me Positivísimo. quedaría así. Masa 1 por gravedad, ahí está la fuerza, por el radio, ajá, son de 90 grados entre ellos, sí, claro, hay 90 grados entre el vector de posición, de hecho, eso es lo bueno de las poleas, ¿no? Siempre que yo pongo una cuerdita, hay 90 grados entre R y la cuerda, así si la cuerda está en esta dirección, aquí tengo 90 grados entre las dos, bueno. Menos el torque que hace el peso 2. Y esa por arriba la mano derecha es negativa. Menos M2. Por arriba. Listo. Eso es todo lo que yo necesito. Esos son todos los torques externos. Igual a. Derivada con respecto al tiempo. Para escribir los momentos lineales hay que considerar algo. Hacia dónde se están moviendo los cuerpos. Por ejemplo, la masa 2, hacia dónde se mueve. Hacia arriba. Arriba. Listo. P2. Y la masa 1, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. P1. Y la polea tiene momento, pues tiene velocidad angular. ¿No? Entonces va a tener momento angular. O sea, esta masita 1 tiene movimiento lineal que no está en el eje de la polea. Es decir, si esta masa 1 se moviera de una cuerdita que sale de la polea, entonces no tendríamos momento angular para esa masa. Pero sí los tiene, porque se está moviendo en una línea recta, pero que tiene un eje de acción separado del de la polea. Y recuerden, por ejemplo, el ejercicio de la bala. ¿Sí? El de la bala que impacta con el cilindro. La bala tenía un momento angular inicial, simplemente porque no venía en la dirección de movimiento del centro del cilindro, venía a una altura. Entonces, nuestra línea de acción de ese momento pues es la línea verde, así como pasaba con W, porque aquí también tenemos que calcular un torque. Este es el momento angular total. Bueno, si aquí tendremos R cruz P, tenemos el torque, perdón, el torque no, el producto cruz entre R, la posición de la línea del momento, cruz el momento, es decir, el momento angular de la masa 1. ¿Es positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Qué es el momento lineal? Masa por velocidad, ¿cierto? Es más, entonces aquí tendríamos masa 1 por velocidad. ¿Es la misma velocidad la de la masa 1 y la de la masa 2? Estaría así. Sí, entonces no las diferenciamos. Bueno, masa por velocidad, momento. Por R. Ya, eso es todo. Este producto cruz, R cruz P, hacia arriba, porque miren P2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo también.
Listo. Ya tengo el momento angular de las masas que se mueven lineal. Como no lo hacen a través del eje de rotación, entonces tiene el momento angular en el sistema. Muy bien. Esta masita está rotando con velocidad constante. ¿Tiene momento angular? Perdón, velocidad constante no. Con una velocidad omega. No la conozco. Sí, Debe ser de hecho variable. ¿Tiene momento angular? Sí. ¿Es positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces acá tendríamos más y por omega. Y listo. Esta es toda la ecuación que necesitamos para resolver el ejercicio. Sea, en comparación con las tres ecuaciones que necesitábamos con la otra metodología, con la segunda ley de Newton. ¿Listo? Bueno, podemos llegar a mirar la parte de la izquierda de pronto hasta llegar a algún punto. Yo creo que primero... Ay, tío. ¿Qué hice? No, aquí la embarré. Yo creo que primero podemos trabajar la ecuación de la derecha un poquito. Es decir, tratar de solucionarla por ese lado. Si nosotros miramos esa ecuación, la parte de la izquierda no la voy a tocar todavía. Quiero tocar la parte de la derecha. La parte de la derecha es una derivada con respecto al tiempo, ¿no? Pero miren que las masas, los radios van a ser constantes, pero tengo aquí términos como la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Qué va a pasar cuando los derive con respecto al tiempo? Se vuelve una aceleración. Por la Listo. aceleración. Entonces aquí tendríamos masa 1 por aceleración por R, más masa 2 por aceleración por R, más I por alfa. ¿Listo? De velocidad lineal y angular a aceleración lineal y angular. Bueno, acá me están preguntando intervalo de tiempo requerido para que golpee el suelo. Necesito calcular o la aceleración lineal o la aceleración angular. De hecho, lo puedo hacer con la angular. Para saber cuánto es h en ángulo, es sencillo, porque simplemente tengo la longitud de arco, ¿no? S igual a R por teta. Y ahí puedo saber cuánto vale h. Pero es más sencillo si lo calculamos la lineal. Pues pasemos a lineal. Si quiero pasar a lineal, mi ecuación, la que me puede llegar a servir, es aceleración tangencial igual a R por alfa. ¿Listo? Es decir, alfa sería igual a la aceleración tangencial sobre R. Vale. Y reemplazo eso acá en la ecuación. Ok. Creo que dejemos esa ecuación hasta ahí. De hecho quedó como muy trabajada.
¿Por qué? Porque yo creo que de acá puedo ya mostrar que es la misma ecuación. Puedo llegar y despejar de aquí T1, es decir, mandarlo hacia el otro lado. Entonces me quedaría masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. ¿Listo? Despejo T1. De aquí despejo T2 y me quedaría masa 2 por aceleración más masa 1 por gravedad. ¿Cierto? Ok. Y reemplazo en la ecuación de abajo. Entonces me queda T1 masa 1 por gravedad. Voy a ponerle el R de una vez por R menos masa 1 por aceleración por R. Ya tengo este pedazo. Ahora menos T2 por R. Entonces, menos masa 2 por aceleración por R menos masa 1 por gravedad por R. Okay. Igual a I por alfa. ¿Listo? Si quiero ver si realmente tengo esta ecuación de acá, pues puedo despejarla que se parezca. M1 G por R menos M1 G por R y mando las masas por la aceleración y el radio al otro lado. Profe, creo que se equivocó con un subíndice. ¿Cuál? Puso 2 Ah, M1 este. GR. Sí, es 2. Era... Oye, lo tengo desde arriba. Listo. Ok. Listo. Después de hacer estas dos operaciones, me da igualito a esta. ¿Sí o no? O sea, realmente puedo hacerlo por segunda ley de Newton o lo puedo hacer por esto. Por de qué manera los torques externos me pueden llegar a afectar el sistema. Entonces, ya no necesito las dos ecuaciones, no necesito las dos metodologías, pues ya llegué a al mismo punto común. ¿Cuál es más sencilla? Mecánicamente esta. Esta es muy rápida. Una sola ecuación y salió. Conceptualmente, de pronto ustedes están más familiarizados con esto porque al menos 2/3 de las cosas involucradas ya las tienen claras. Ok, de pronto esta les parece un poquito más sencilla. Al fin y al cabo son los torques que actúan sobre la polea. No importa si son externos, internos, nada. Torques que actúan sobre la polea. Mientras que estos son los torques que actúan externos a todo el sistema y que producen rotaciones sobre objetos del sistema, en este caso la polea. Bueno, entonces me voy a quedar con cualquiera de las dos. Esta ya está un poquito más avanzada, entonces simplemente trabajamos con esto. Bueno, de aquí ya puedo acumular puedo llegar y tener la aceleración en todo lado. Podemos hacer lo siguiente. Si podemos multiplicar por R a ambos lados. ¿Listo? Es decir, yo quiero cancelar y tener esos R's al cuadrado. Bueno, me quedará lo siguiente. Aceleración, que me queda a la derecha como término común de masa 1 por R cuadrado más masa 2 por R cuadrado más I. ¿Listo? Del otro lado del igual me queda masa 1 por R cuadrado menos masa 2 por R cuadrado y quería dejar en término común de la gravedad. Ahí tengo aceleración, unas inercias
igual a otras inercias. ¿Por qué? No más. ¿El ejercicio me dice qué tipo de polea es? No. Pero me dice que tiene una masa uniforme, masa de la polea uniforme. O sea, puede ser un cilindro sólido, que es uniforme, ¿no? Entonces, si es un cilindro sólido, yo puedo llegar a reemplazar esta inercia de una vez por un medio de m por r cuadrado. Y si es así, estos radios ya casi que no me importan, porque están a ambos lados de la igualdad, yo los puedo cancelar. ¿Listo? Queda un poquito más sencillo. Bueno, me da entonces que la aceleración es igual a la resta de las masas sobre la masa total del sistema, básicamente. ¿No les hace similar este ejercicio a algo que ya hemos encontrado antes? Quítenle ese término. ¿Sí? El péndulo no. La máquina de Atwood, no sé si lo recuerden, donde teníamos la aceleración como una resta de las masas. Dependiendo de qué masa era más grande, teníamos un movimiento en un sentido u otro. Eliminen esta masa de aquí. Si la masa 1 es mayor, entonces vamos a tener movimiento en el sentido de la masa 1. Y el sentido pues me lo da como yo definí la aceleración. En este caso yo definí que esto iba moviéndose hacia abajo. Entonces, efectivamente, si la masa 1 es mayor, vamos a tener aceleración en ese sentido. Dirección negativa en Y. ¿Ok? Si la masa 2 es mayor, entonces tenemos movimiento en el otro sentido. O sea, es la misma ecuación, exactamente la misma. Solo que aquí tenemos más un medio de la masa. Esto es la inercia extra que la aceleración tiene que soportar, por así decirlo. Esto me da el signo, la diferencia entre las masas, sí, claro. Pero qué tan grande es la aceleración o qué tan pequeña, pues está modelado por la masa del sistema. Masa 1 más masa 2 más un medio de la masa grande, por ejemplo. ¿Listo? Para responder la parte de el intervalo de tiempo requerido para que golpee el suelo, bueno, es una pregunta un poquito más cinemática. O sea, sabemos que tiene que recorrer una distancia, sabemos que es un movimiento que está acelerado y que inicia desde el reposo. O sea, no tenemos aquí velocidad inicial. Entonces, ese es el intervalo de tiempo. (2h), ¿no? O sea, 2h es ¿cómo se dice? El desplazamiento en Y, el delta de Y. O sea, aquí tengo posición igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más Y inicial. Entonces, pasé la Y inicial para el otro lado y velocidad inicial no tenemos. Las mismas ecuaciones de cinemática de siempre. Bueno, por 1 sobre A. O sea, aquí coloco el inverso de A. Listo. Y esta G también va a dividir. No sé si han visto como 10.000 millones de veces. Siempre los tiempos están aquí el 2H sobre G, ¿no? Es lo que me da casi que las unidades. El 2H sobre G siempre me ha aparecido en consideraciones de tiempo. Cuando estamos en movimiento acelerado. Este es un resultado que deben reconocer. ¿Por qué? Por una relación de masas. Masa sobre masa. Esto es un número. Esto es un 4, un 6, un 8, un 0,5. Qué sé yo. Pero es un número. Masa sobre masa. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les pareció la metodología? ¿Cuál les parece más sencilla? ¿Esta o esta? La segunda. La Esta segunda. segunda está más La de la rápida. derecha, el problema es sí. cuando vaya Sí, es verdad. La única Sabe. cosa es identificar cuáles son los torques externos, ¿no? Es lo único de cuidado. ¿De resto? Bien.
Bueno, los dejo. Chao, se cuidan. Profe, Chao, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. profe. Luego.